Ok, ahora sí estamos grabando y entonces estamos en la sesión con Justin y con Felipe de investigación 6, en el que estamos respondiendo la pregunta de ¿existe una relación significativa entre el pago efectivo de la suscripción y la duración de permanencia en el servicio de plataformas de streaming? ¿Es así? Sí, Esa es la correcto. pregunta. Ok. Bueno, lo primero es que tengo una anotación a la pregunta y es que, digamos, cuando ustedes leen esta pregunta, o sea, está muy bien el tema de que incluso están planteando de que quieren contrastar una relación o evaluar una relación. Entonces, cuando uno abre una pregunta con este verbo de existe, la pregunta recae sobre una respuesta binaria que puede ser sí o no. Ok. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo Sí, logran ver. sí, Entonces, esa no es necesariamente una pregunta de investigación válida para, digamos, esa es una pregunta de investigación más que todo cualitativa. Tenemos que generar una pregunta cuantitativa. Entonces, ahí es donde nos enfocamos en cuál es el indicador principal que nos interesa observar. Entonces, acá ustedes tienen el elemento de, bueno, están, eh, mm, no necesariamente quieren probar una magnitud, pero sí quieren probar, eh, observar una relación ok. entre lo que significaría, bueno, dice el pago efectivo de la suscripción, o sea, con las personas que pagan la plataforma, es lo que ustedes se Sí, refieren. correcto. Es como más que nada como la permanencia de la suscripción con base al precio. Bueno, con base ese compromiso económico que sea de haber pagado dicha plataforma de streaming. Entonces, ¿qué compromiso se da respecto a eso? Es más que nada como esa la principal, como más que nada por Sí, donde se aborda entonces, el de hecho, tema. ahí ustedes tienen, de algún modo, ustedes lo que les interesa es eh, evidenciar la duración promedio que hay una vez que la persona se suscribe a una plataforma de streaming, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, ahí ya ustedes, entonces, pueden enfocarse en la duración con consumiendo, digamos, el servicio de plataformas, el servicio que haya contratado. Entonces, esa sería, digamos, como una forma de enfocarlo en la cantidad y no en la... Entonces, que ustedes están estimando la duración o el tiempo que las personas duran eh, o siguen consumiendo la plataforma una vez que hayan suscrito la misma. Ahí tienen digamos, una estimación. Ahora, además, ustedes pueden, para que ya esta pregunta también incluso abarque un nivel de análisis multivariado, ustedes pueden ya dentro de los métodos, ¿verdad? Decir que además ustedes o con los objetivos van a analizar otros aspectos de las características de las personas que suscriben la plataforma y que les responden la información. O sea, la información que ustedes tienen. Entonces, ok. ¿Queda Perfecto. claro Y eso ese comentario que les hice? Entonces, para que ustedes revisen eso y lo puedan modificar. Este último no me quedó del todo claro. Es que, profe, digamos, usted me había comentado que en la parte esta de cuestionario, eh, pues se hacía como esa estrategia de preguntas de dónde sacó la información, pero recordar que obtuvimos esto en una base de datos y aquí en el marco muestral se especifica que el estudio eh, de este data set, digamos, es como información ficticia, digamos. Ujú. Sí, pero Entonces, ahí simplemente lo que tienen que hacer es ver qué variables tienen disponibles
Sí, aquí está Y todo escrito, además puedan, digamos. Las digamos, variables están aquí en el cuadro, ok, las ve, digamos, principales. por ejemplo, eh, em, costo de la suscripción, por ejemplo, es una variable importante. Entonces, ahí ustedes no solamente están relacionando dos variables, sino que a la hora de ingresar una nueva variable, ya la Ajá, interpretación es muchísimo más compleja. Y entonces ahí ya estamos entrando en el terreno multivariado. ok. Ya. Entonces, ahora ustedes pueden hacer una que es eh, digamos, empezar con este modelo, ¿verdad? La duración de la permanencia con digamos, la fecha en la que se inscribió, ¿verdad? Entonces, ahí tienen una estimación de ese tiempo. Ahora, ese tiempo ustedes lo pueden calcular eh, de acuerdo al costo de suscripción. ¿Verdad? Entonces, Ajá. bueno, que si el costo de suscripción era 10, entonces vamos a ver cuál era el promedio de duración de estas personas. Eso sí lo Sí. tienen, ¿cierto? Ajá. Ujú. Sí, aquí está, digamos, y creo que todas son iguales, ¿ves? Todas son de $39 el Sí, costo. entonces ahí tienen dos opciones. Una es hacer una por cada valor que hay ahí o hacer, digamos, como categorías, digamos, de 39 a 40. De dos en dos sería esa. O no sé, eso tienen que revisar, analizar, ¿verdad? Esa Sí, es variable. que en teoría son 3.000. Sí, por tres eso, mil entonces tienen que analizar esas cosas, o sea, ¿qué les facilita el análisis de los datos? Entonces ahí lo interesante sería tener tres categorías como mínimos. Ajá. Los que tienen digamos, un costo de suscripción bajo, los que tienen un costo de suscripción mediano y los que son más altos. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de corte que definen esas categorías? Y entonces, en base a eso, ya van haciendo su análisis. Pero entonces agregar como otro, es que esa parte me queda clara, porque al final de todos tienen el mismo costo. Todos los datos que están aquí en la base de datos, todos tienen el mismo costo de $39. Uy, cerré esto. Uy. Sí, si el costo es el mismo para todos, entonces no tiene sentido lo que digamos. Sí, ese aquí lo que cambia es. Aquí lo que cambia es si la suscripción se pagó, porque, güey, es que se me quitó el documento. Ya. Sí, digamos, ahora ustedes tienen que analizar, ustedes Es están lo único que cambia presentando, acá. Aquí lo que me cambia escuchan, dentro de. chicos? Sí. Es que están Sí, profe. cortando el zacate en el fondo. No sé si está haciendo interferencia o si se me pueden escuchar bien. No sé si se le escucha Se bien. oye bien. Ok. Bueno, la cosa es que ustedes, la base de datos que hayan presentado para el proyecto, entonces tienen que analizarla por completo. Entonces, todas las variables que tienen ahí, de todas formas, tienen que presentarlas en resúmenes de resultados. Ajá, Eh, y algunas de esas son las que ustedes relacionan a nivel multivariado. No necesariamente todas, pero todas sí tienen que estar descritas. Y entonces se va generando una narrativa, ¿verdad? Cuando ustedes van escribiendo, la variable de la fecha de suscripción o si pagó a la hora de suscribirse, tantas personas le respondieron, tantos dijeron que sí, tantos dijeron que no, y así, hasta completar todo. Y después entonces empieza, ok, bueno, ¿cuál es la relación, la duración promedio? Dado que todos estos pagaron una suscripción, ¿verdad? Y así. ok, Y el jueves vamos a ver, a revisar, digamos, cómo hacer esos cálculos. Entonces, por ahora, digamos, lo importante es que limpien un poquito más la pregunta de investigación y que vayan planteándose, ¿verdad? ¿Cuál es la otra variable que ustedes van a utilizar para para el enfoque multivariado?
Ok, sí es que digamos, a lo que di, en teoría lo único que cambia dentro de la base de datos es el día de cancelación, bueno, obviamente la fecha de creación de la suscripción y si la suscripción fue pagada o no. Porque aquí entra esta parte de, por ejemplo, vea el segundo ítem dice 1/9/22 y se canceló el 2/9. O sea, fue como un periodo de prueba, digamos, en el que se usó, entonces no se pagó. Entonces eso es como esa parte. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender Sí, o no? es que por eso ustedes tienen que revisar ahora la base de datos con detalle, ver la información que tienen, ver la pregunta de investigación que tienen, pero sobre todo tienen que hacer un proceso de escritura interpretativa de los resultados que tienen por variable. Entonces, primero es como, ¿verdad? O sea, decir, ah, bueno, hay tantas variables, cada una significa esto, los resultados de esta variable fueron estos, los de la esta fueron estos, y así. Y después ya viene la parte en la que incorporan el tema multivariado. Entonces, ahí el multivariado, ¿qué hace? Ok, vamos a ver cómo se relaciona, cómo se diferencia. Aquí es el contraste. La duración de la permanencia entre bajo costo y alto costo. A ver si los que pagaron más duran más o los que pagaron menos duran más. ¿Cuál dura más? Ok, Y ahí se van construyendo como preguntas que tienen sentido responder, digamos, de estos datos. ok, ok. Entonces, Entonces, digamos, revisen el software, traten de instalar el Destata para revisarlo el jueves y también pueden subir los datos en R, ¿verdad? Y entonces también podemos hacer algunos ejercicios en R para hacer cálculos en R y revisen la pregunta de investigación para que sea una pregunta cuantitativa. Entonces, ok, también ustedes pueden preguntarse cuáles son las relaciones o las características que inciden en la duración de la permanencia una vez que la persona ha suscrito un servicio en una plataforma de streaming, por ejemplo. Entonces, ya ok, ahí, ese es otro enfoque para la pregunta de investigación. El punto es que no se responda con un sí o un no, sino que se enfoque en esclarecer un proceso. ¿Cómo se hace? ¿Qué puede estar afectando? ¿Qué es lo que causa esa situación? ¿Sí me explico? sí. Ok, listo. Entonces, para el Ajá, jueves tenemos que entonces meter esta base de datos, bueno, los datos en el Jazz Stata OR y replantear la pregunta de investigación, entonces, un sí. poco. Yo Eso ahora sería les voy a descargar este video y se los subo en un enlace y se los comparto para que ustedes puedan revisar este audio las veces que necesiten. Porque ahí ok, planteamos ya las preguntas de investigación eh, que ustedes pueden considerar, pero o sea, lo tienen que pensar, ¿verdad? Y revisar. sí. Em, y los elementos de multivariado. Ujú. ¿Está bien? ¿Qué Sí, más? profe. Dino, sería eso, porque si tenemos que replantear la pregunta, hay que ya como que tenemos que volver a formular como varias cosas Ok. dentro de, entonces si Sí, es quedamos, mejor que lo piensen ahora para que todo, cuando ya tienen todo, como ya incluso tienen los datos, literalmente es como correr los análisis y empezar a escribir para ya consolidar el artículo de científico. Entonces, ya tienen el trabajo casi que bien avanzado, entonces vale la pena que lo repiensen. Lo otro es que tienen que tener una fecha, ¿verdad? ¿Cuándo fueron recolectados los datos?
y Sí, dónde. Una aquí, fecha y un espacio, ¿verdad? aquí en el Entonces, trabajo, yo tengo, bueno, en esta parte del marco muestral, sí se tiene que, dice, cerca de 2.800 usuarios observados a lo largo de un periodo de 13 meses, septiembre de 2022 a septiembre de 2023. bueno, eso tiene que estar en la pregunta de investigación. Ok, O sea, la pregunta termina siendo como determinada al final por los datos que uno tiene. sí, sí, digamos, en esta parte, bueno, lo que yo entendí es que el marco muestral es básicamente lo que hace es describir los datos, básicamente. Y aquí yo sí lo hice, bueno, lo hicimos bastante completo a la hora de sí, de poner como toda la información respecto a esos datos y de dónde fueron tomados, de las variables que existen dentro, también, como estos indicadores relevantes del problema de investigación, pero eso hay que replantearlo en esa parte, pero sí, como que sí es como que se destaca bastante en esa parte de descripción de datos, por así decirlo, de como de dónde fueron tomados y todo. Sí, en esa parte ténganse como mucha paciencia porque es como revisar en detalle todas las cosas que ustedes han ya reunido Sí, y cómo escribir ¿verdad? Desde los métodos, que es lo que estamos revisando en las clases, en los materiales que les envían. ¿Han podido ver las sesiones que han estado grabadas? yo vi la del modelo estadístico, sin Ujú. embargo, la verdad no me quedó claro, por eso es como que tenía como bastantes dudas. Sí, yo igual. Igual la del jueves pasado tengo que volverla a ver, porque como te había comentado, iba en el tren, entonces no pude como verla muy a detalle, porque la bulla y todo, pero tengo que volver a revisar para ver si entiendo esa parte del modelo estadístico, que es como la parte como que más me está Bueno, dificultando como entender, más que nada. está bien, pero entonces vuelvan a revisar esa información, anoten las preguntas que tengan y lo vemos las El vemos el jueves. jueves. Porque entonces acá ustedes tienen como la Y, como la variable respuesta, la duración de la permanencia en el servicio de plataformas streaming. Sí, Entonces, esa, en este caso, digamos que es una función bastante sencilla porque es simplemente cuánto tiempo está tardando. ajá, Esa sería digamos, como la variable dependiente. La variable sí. independiente, esa es la que les dejé como tarea Ok, de hay que que buscar una nueva revisaran, digamos, variable de Ujú. todas independiente. las variables que tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son las que pueden explicar el fenómeno? De acuerdo a las hipótesis que ustedes quieren contrastar. Ok, Entonces, eso, digamos, hay que tomarlo, hay que a veces leerlo, las primeras veces es así. Y conforme ustedes van aclarando la pregunta de investigación, cuando ustedes dicen, ah, bueno, queremos estimar esto, y entonces, por tanto, lo podemos preguntar de esta manera y de esta manera alcanzamos el fenómeno que queremos aproximar. Entonces es como ir a observar lo que queremos entender. En este caso es algo que sucede incluso en línea, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo tarda cuánto tiempo están las personas suscritas? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se puede saber qué fue la decisión por la cual salió de la plataforma en el momento en el que salió? Y eso, cómo se relaciona con la duración. ok, Entonces, si hay algo ahí, ¿verdad? ¿Alguna otra forma de categorizar o de caracterizar a las personas que nos permita de algún modo explicar el fenómeno, que en este caso sería o que hayan durado poco o que hayan durado mucho en o la que sigan plataforma, suscritas. o que sigan suscritas, que no se hayan exacto. Entonces, de algún modo, ¿qué es lo que uno quiere encontrar? ¿Cuál es la diferencia entre el grupo que sigue suscrita y los que no? Ok, 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 sí. Y en los que no, los que duraron mucho, poquito,
Nada, casi nada. Ok, ok, sí, profe, me queda más claro. Sí, ok. Bueno, Ujú. esa es la vía, digamos, para que, digamos, ya arranquen ahí. Entonces ya tengan, por lo menos escríbanlo con palabras en una primera instancia. Cualquier cosa el jueves, ustedes lo presentan, lo dialogamos y ahí lo terminamos de concretar en dado Ok, caso. ¿Está perfecto. bien? Sí, muchísimas Bueno, gracias, profe. pura vida. Sí, Gracias, quedó profe. grabado, ¿verdad? ¿Ah? Sí, quedó grabado la sesión. Sí, voy a finalizar la sesión entonces y voy a producirles un enlace para enviarles este registro. Ok, Muchas gracias, perfecto. Ok, chicos, Muchísimas gracias. gracias a usted, profe. Hasta y luego. nos hablamos el jueves. Chao. Gracias. Ok. Hasta luego.